Estamos en nuestra audiencia preliminar y hablaremos de salud porque nos acompaña la cirujana ortopeda y traumatóloga con una alta especialidad en ortopedia pediátrica, la doctora Mariel Navarro. Nos va a hablar sobre el pie plano en pacientes pediátricos. Bienvenida al Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre feliz de estar con ustedes aquí. Bueno, y la recibimos con un brindis de una tradición. El mejor café del mundo. El mejor café, el Café Santo Domingo. Gracias, gracias. Que nos trae Paola para seguir agradando este ambiente y esta conversación con la doctora Navarro. Y bueno, vamos a brindar con este café. Aquí está, doctora. El sabor que empieza en el aroma. Pero todos los días el café está más bueno. Sí, ¿Qué café es este? Todos los días que yo me tomo este cafecito aquí, cada día está mejor. Sí, mucho más bueno, señores. Mientras la doctora toma su primer sorbo, queremos preguntarle cómo sabemos, cómo podemos definir el pie plano e identificar nosotros si lo tenemos o si nuestro hijo lo tiene y demás. Bueno, en términos generales, el pie plano es la ausencia o la pérdida gradual del arco longitudinal del pie. Y ustedes dirán, y el público también, ¿qué es eso? Bueno, pues la pérdida o la ausencia del puente del pie. Todos en nuestro haber hemos visto y escuchado de manera coloquial que nos hablan del pie plano. Dicen, no, es que tiene el pie plano porque cuando coloca sus pies en el piso, toda la estructura del pie se ve en contacto con el suelo. Entonces, eso es en términos generales a lo que llamamos pie plano. ¿Y por qué ocurre? Bueno, hay muchas causas del pie plano, hay causas congénitas, sindrómicas, adquiridas y hay agentes externos que pueden producir el pie plano, como el uso de ciertos calzados, también la genética. Se ha visto que cuando una línea de la familia tiene pie plano, pues puede aparecer en ambos pies o en un pie de cada niño, ¿no? Sí, doctora, y en el caso de los niños, ¿cómo esto pudiera afectar al desarrollo del niño, si pudiéramos decir esto? Porque los niños juegan, practican deporte, entonces quizás no es lo mismo, ¿verdad? Porque es un pie especial, no es un pie normal. Entonces, ¿cómo pudiera afectar a los niños? Lo que ocurre es que el pie plano, por la ausencia de ese arco, se convierte en un pie plano que es poco flexible. Hay que identificar los tipos de pie plano primero. Tenemos el pie plano que con carga, es decir, cuando el paciente está de pie, no se marca el arco, pero cuando está sentado o acostado, usted ve que se doblan los pies, usted ve la planta del pie, usted ve puente. Y dicen, pero ¿cómo es posible que se pone de pie y no se ve nada y cuando se sienta, pues sí? Es un paciente que a pesar de que tiene pie plano en carga, puede hacer puntillas, puede hacer talones, es decir, que cuando camina tiene un pie flexible. Eso es a lo que llamamos pie plano flexible, que no necesariamente necesita un tratamiento quirúrgico indicado, sino que se trata en el momento en el que genera otras deformidades o genera limitaciones y dolor en el pie. En el caso del pie plano rígido, ¿qué quiere decir? Es un pie plano que no permite que las articulaciones del pie realicen ni caminata de puntillas ni caminata de talones. Es decir, que ese niño o esa niña no pueden jugar voleibol adecuadamente, no pueden jugar básquet, porque al momento de saltar o de caer, el pie les produce dolor por su falta de flexibilidad. Ese tipo de pie plano que no es flexible o que es rígido, sí amerita tratamientos regularmente quirúrgicos. ¿Cómo es esa cirugía, doctora, del pie? O sea, me imagino que es una cirugía bastante dolorosa y bastante traumática para el paciente. No necesariamente. Siempre va a depender de las causas del pie plano rígido. Como les decía, o sea, para que aparezca pie plano hay múltiples factores condicionantes. Si es un factor adquirido, por ejemplo, que 2 o más huesos del pie se pegaron durante el desarrollo, pues lo que hay que hacer es separar esos huesos y alinear unos ligamentos. Ya durante los años se han descrito múltiples cirugías para pie plano. Si bien es cierto que muchas de ellas han sido muy buenas, otras pues quizás han presentado mayores dificultades en el asunto de la recuperación. Sí, a eso iba. El proceso de recuperación es lento, es complicado.
Eso va a depender de los elementos del pie que se toquen. Si tenemos que realizar acortamientos o alargamiento de huesos, pues lógicamente hay que esperar que los huesos se peguen, por decirlo de una manera, o que consoliden. En el caso de los niños se necesita un mínimo de 6 semanas para autorizar apoyo después de una cirugía que ha meritado que algún hueso del pie se corte o se alargue. Una vez producido ya el tratamiento, ¿el paciente tiene algún tipo de condición o limitación, por ejemplo, tiene que usar algún tipo de calzado especial? No, o sea, cuando el objetivo del tratamiento es formar arco plantar exclusivamente, no necesita otros elementos. Claro, como en medicina 2 y 2 no son 4, tenemos que particularizar e identificar cada caso de cada paciente. Todo esto va a depender de los hallazgos de sus radiografías, de sus estudios de imágenes especializados como la resonancia, las angulaciones que su médico ortopedista pediátrico pueda medir y las limitaciones que tenga ese paciente antes de la cirugía. Mire, doctora, yo he escuchado muchas personas que dicen, no puedo estar mucho tiempo parado porque no tengo puente. ¿Esto es cierto que las personas que tienen pie plano no pueden estar mucho tiempo de pie? Produce cansancio. Se cansa. Porque el pie plano no es exclusivamente que el arco no existe, sino que no existe por una razón. Hay acortamiento de algunos ejes, limitaciones y deformidades en otras partes del pie que acortan ligamentos, tendones y musculaturas. Entonces, no toleran ciertas posturas más que otros, se cansan más. Perdón, usted mencionó, doctora, algo que quisiera rescatar. Sí. Y es que hay pacientes que tienen un pie con arco y otro sin arco. ¿Qué otras situaciones de índole ortopédico le puede generar a alguien que no corrija esto? Porque tiene una situación en un pie y otro en otro. Usted como profesional nos podrá explicar más en detalle que todo esto trae otras consecuencias. Claro que sí. Bueno, si el paciente tiene un pie plano, por ejemplo, adquirido o congénito en uno de sus pies, produce sobrecargas en el pie bueno, por decirlo de una manera, o en el pie que tiene un arco plantar regular. Produce contracturas musculares, contracturas tendinosas y hasta cambio de la marcha, o sea, cambios en la manera de caminar de la persona. Sí, y de no ser tratado con tiempo, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, el pie plano no tratado, sobre todo el rígido, pues produce también otras deformidades. Pie plano valgo, que cuando el pie, aparte de ser plano, se va hacia adentro, muchas deformidades en el zapato, callosidades, limitaciones y dolor. Rigidez y por supuesto que el niño no puede hacer actividades físicas. Se ha asociado a dolor crónico, se ha asociado a obesidad. ¿Por qué? Porque el niño siempre prefiere estar en casa o siempre prefiere estar sentado. No es un niño que desarrolla actividades comunes como hacer bicicleta, patines, salir a correr, jugar plaquita, por decirlo de una manera. Es un niño que por más que usted lo estimula para hacer ejercicios, no se adapta. Y no es porque no quiera, sino porque su cuerpo tiene esa limitación y le produce dolor. ¿Y sobre el pie plano se maneja algún tipo de estadísticas en nuestro país? Es decir, ¿qué cantidad de dominicanos puede tener esta condición? Lamentablemente, en este momento no tenemos estadísticas actualizadas sobre la aparición de pie plano en este momento, pero sí tenemos estadísticas internacionales donde tienen presencia de pie plano adquirido, rígido, de 1 por cada 150,000 habitantes. Muy bien. O sea que es bastante frecuente. ¿Lo restringe a este niño en el futuro, si esto no es tratado, de las profesiones que pueda tomar? Porque usted nos hablaba de las disciplinas de los deportes. Recuerdo cuando Vianney mencionaba de que la gente que con pie plano no puede durar mucho de pie, que a mi abuelo, que en paz descanse, por poco no lo aceptan en la Marina, porque tenía el pie plano y luego se dio tremendo marino y le decían Gotro y que no te queríamos aceptar por pie plano y mira lo bien que resultó. ¿Qué restricciones puede tener una persona
de profesión en esta situación? Como ya les explicaba, o sea, dependiendo si es un pie plano flexible o un pie plano rígido. Cuando hablamos de un pie plano rígido es una persona que no puede hacer ciertas actividades físicas menos de alta demanda, como los entrenamientos a los que tienen que ser sometidos las personas del cuerpo de la Marina, el cuerpo castrense y todo lo demás. Entonces, también realizar actividades físicas como algunos deportes. Si le gusta mucho el tenis, quizás habría sido muy buen tenista, pero lamentablemente no tiene la posibilidad de correr con tanta agilidad o correr sin dolor. Y aquellos que necesiten pues, un tratamiento de pie plano, podríamos decir que está dentro de la cobertura de los seguros básicos de salud. La atención del pie plano sí. Algunos de los procedimientos indicados también está dentro de la cobertura del pie plano, de los seguros de salud, ¿no? De las ARS. Siempre tomando en consideración que nunca el tratamiento para el pie plano serán botas ortopédicas. ¿De acuerdo? Las botas ortopédicas están contraindicadas hace muchos años en la mayoría de los países desarrollados y ningún ortopedista pediátrico indica botas ortopédicas. ¿Y por qué? Sí. Porque no han demostrado en el paso de los años, desde 1872, no han demostrado proveer salud a los niños ni ningún tipo de corrección en la anatomía y el funcionamiento de los pies. Doctor, ¿Para este caso para o para ningún cualquier caso? Oh, wow. Sí. Doctora, mire, los calzados, tanto de damas como de hombres, están diseñados para el pie con puente. Y hago la pregunta porque entonces una persona con pies planos pudiera ponerse un zapato, como una persona que tenga el pie normal, con puente. O el pie plano tiene que tener un calzado especial. No necesariamente. Lo ideal es que la persona utilice el calzado con que se sienta cómodo. ¿A qué me refiero? Hay mujeres que tienen un buen arco plantar y no utilizan zapatos de tacón, que son zapatos que exigen un arco plantar importante, o sea, un ángulo importante para poder colocar sus pies y mantener el talón arriba. Y hay personas que no tienen arco plantar, pero que tienen pie plano flexible, que pueden usar zapatos de tacón. Lo ideal es que la persona utilice el zapato con el que se sienta cómodo. Es lo ideal. Pero en el caso de los niños, número 1, en los menores de 3 años, restringir el uso del zapato. El calzado en el niño debe usarse exclusivamente durante 45 minutos por cada 4 horas para promover el desarrollo del arco plantar, que el arco plantar se desarrolla cuando el niño trata de sostenerse al suelo con el movimiento de los dedos, el desarrollo de la musculatura del pie. Y ya a partir de los 4 años, pues que utilice un calzado flexible que le permita hacer deportes varios, que no tengan esa suela dura, rígida, un calzado angosto y difícil de manejar. Tampoco debe ser pesado. ¿Debe estar en el piso, doctora, el niño en esta etapa? ¿O puede tener esas como colchitas, alfombritas con numeritos que le ponen ahora para estar en el piso? Eso ha venido a revolucionar la seguridad de los niños mientras ellos aumentan sus niveles de percepción. ¿Qué quiere decir? El niño debe tener la posibilidad de experimentar diferentes estructuras durante su desarrollo. Eso permite que él pueda desarrollar uno de nuestros sentidos, la propiocepción, y aparte le permite sentirse a gusto con los diferentes espacios. Entonces, sí debe estar en contacto con el suelo, porque recuerde que esas colchitas no proveen estabilidad. Nosotros cuando tratamos de caminar en estructuras que son inestables, pues tendemos a caer o a sentirnos medio extraños. Pues eso mismo pasa con los niños. Ellos deben acostumbrarse a caminar en el suelo para así entender que es en estructuras rígidas en lo que se van a desplazar. Doctora, quien quiera consultarse con usted, ¿dónde localizarla? ¿Dónde llamarla? Bueno,
Mi número de contacto, el 829-308-1643. Ese fue mi número privado hace muchos años, ahora es el número de todos, a la orden. Yo tengo consulta privada en el Centro Médico Universal, en la calle Club Rotario número 58, en Sancho Sama, martes, jueves y sábados en la mañana. Y en la Clínica Cruz Jiminián, miércoles, jueves y viernes, a la orden. Muy bien, muy bien. Agradecer a la doctora Mariel Navarro. Y comunica de una forma, mucha Sí, fluidez. claro, claro. Así es. Sí, la doctora es una comunicadora, ¿verdad? Para que me Muy bien. inviten. Claro, claro. Y de verdad Esta que, es su casa a partir de hoy. Muchísimas que ha sido un gracias. honor tenerla por aquí, traer un tema tan Muchísimas interesante, gracias. porque nosotros, señores, nosotros no sabíamos de esto de pie plano, ¿eh? No. No había escuchado. Sí. Pero ya la doctora explicó, y sobre todo en el caso de los niños. En el caso de los niños, Así cómo es. tratar esta situación. Gracias a la doctora Mariel Navarro. Entonces, nos vamos a una pausa. Sí, Nos vamos a una pausa, entonces. nuestra audiencia. Venimos con la audiencia, ya está con nosotros, ya están los estudios ahí. El alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, el Cañero. Vamos a hablar con él porque hay una situación. Él se presentó a las elecciones primarias y él tiene cosas que conversar con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde.